Decía, bienvenidas, bienvenidos a esta actividad. Estamos en el marco de la jornada preparatoria del tercer Congreso Estado Presente, que va a tener lugar el 31 de agosto y el 1 de septiembre acá en la ciudad de La Plata, al que están todas, todes y todos invitados. Y en esta ocasión vamos a hacer esta actividad que vamos a presentar tres informes. El primer informe sobre subcaracterizaciones en investigaciones sobre femicidio, que se hizo en el marco de la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos. El segundo informe sobre la investigación penal especializada para casos de violencia de género en la provincia de Buenos Aires, que se hizo en el marco de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y el tercer informe sobre intentos de femicidio, travesticidios y transfemicidios, que abarca el periodo, es nuestro tercer informe, lo venimos haciendo todos los años, que abarca el periodo de julio 2021 junio 2022. En esta ocasión vamos a escuchar las presentaciones de las directoras que estuvieron a cargo de esos procesos, y además tenemos comentaristas de lujo de la Procuración de la Administración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, y también tenemos una comentarista, la que estamos esperando, que es diputada en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, si les parece, para no retrasar más, les presento a Silvina Trujillo. Ella es la directora provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, que va a presentar el informe sobre sus caracterizaciones. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un poco día raro, ¿no? Frío, calor. Gracias por estar hoy acá en esta mesa, donde bueno, vamos a presentar estos informes. Como bien decía Juli, yo voy a poner el cronómetro para no pasarme de los 10 minutos. Contarles, primero quiero hacer, antes de iniciar, quiero hacer una mención especial tanto a Carolina Espinosa, que acá me acompaña, que es nuestra directora de Intervención de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, que trabaja el tema de femicidios, travesticidios y muertes violentas, por supuesto grado extensivo al resto de la dirección, pero el informe tiene que ver con su dirección específica. Y también hacer una mención muy especial al equipo que estuvo a cargo del informe en sí, ¿no? De escribir, de investigar, de ver cada caso, cada situación, donde participan Julieta Spinelli, Rocío Pito, que anda por aquí, ahí la veo, Marisa Izaguirre, y nuestra coordinadora de la mesa, que es Julieta Cano, que bueno, es doctora de Ciencias Sociales y que tiene una vasta experiencia en investigaciones y en escritura. Así que también, Julieta, gracias por este informe y bueno, nos les obliga a hacer mención al equipo que llevó a cabo el mismo. En principio, plantear, nosotras, ustedes ya saben, porque ya lo sabemos, y además porque el feminismo lo vino denunciando desde hace tiempo, no existía dentro del Estado, de los estados, el registro de femicidios. No había números oficiales con respecto a las cifras de femicidios, ¿no? Hace algunos años, algunas organizaciones de la sociedad civil, grupos feministas, fueron elaborando números a partir de las notas periodísticas y de las denuncias, a lo mejor de movimientos sociales, feministas y de mujeres, y a partir de allí se empezaba como a armar un número artesanal que por supuesto que no daba cuenta de la dimensión de la problemática, ¿no? Era una cuestión hecha muy a pulmón desde la voluntad militante, pero que además de darnos alguna certeza vaga acerca del número, también tenía como ese rol de denuncia acerca de la falta de registro estatal. Esto, nosotras, a partir de la apertura del Ministerio de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires, y específicamente a partir de la creación de la Dirección Provincial de Casos Críticos y Alto Riesgo, empezamos a trabajar en nuestra primera decisión, la primera decisión que tomamos ya en diciembre del 2019, que fue la de intervenir en todos los femicidios y transvesticidios de oficio, decimos nosotras, usamos un término más
del Poder Judicial, pero se refiere a que hasta ese momento los grupos de intervención en casos que trabajaban en el Instituto de la Mujer intervenían en femicidios siempre que la mamá de la víctima o el papá o algún familiar o amiga llamara a la línea y pidiera que el Estado intervenga, ¿no? Nosotras apenas empezamos la gestión, nos enterábamos también de los femicidios por los medios de comunicación o por compañeras de la militancia feminista que nos avisaban y decíamos no podemos estar esperando que la familia de la víctima, las amigas, nos llamen para que el Estado se haga presente, y estas jornadas también, el Congreso que se llama Estado presente, tenemos que ir nosotras a buscar a esas familias y a partir de allí, y hoy ya con un mecanismo afectado con el Ministerio de Seguridad, que es el que nos avisa de forma inmediata acerca de los femicidios, trafeticidios y o muertes violentas de mujeres lesbianas registradas, a partir de allí podemos decir que intervenimos en la gran mayoría de los femicidios. Tal vez haya algún femicidio que no se conozca o que, digamos, pase también ahora por el tema que vamos a hablar, que es el tema que nosotras llamamos subcaratulación. Y esto de intervención, bueno, por un lado queda registrada aún en la carta de llamada de la línea 144, con la que también trabajan los equipos de casos críticos de alto riesgo, que también aprovecho para decir que hay varias compañeras profesionales de los equipos interdisciplinarios de casos críticos acá entre nosotras. Y también con nuestra gestión a partir del trabajo con el registro único de casos. Recordemos que fue aprobado por la ley 14.603 en 2014 y que recién ahora se está poniendo en marcha, así que eso ya configura un registro estatal del Poder Ejecutivo acerca de los femicidios que acontecen. En este transitar, por supuesto que nos encontramos con algo que nosotras también desde la militancia feminista y desde los feminismos jurídicos veníamos poniendo en tela de juicio, que era existían muchos femicidios que no se caratulaban o que no eran investigados como tales y que donde aparecían las carátulas de estos, los famosos suicidios. Algunas autoras hablan de las suicidadas, ¿no? Como estas mujeres que en realidad son asesinadas pero aparecen en las investigaciones como suicidios como averiguación de causales de muerte, que son las carátulas más complejas, porque después hay otro tipo de subcaratulación que es cuando no caratulan femicidio pero caratulan homicidio o homicidio agravado por el vínculo. Ahí hay un tema también, un sesgo por supuesto machista patriarcal, pero no deja de señalarse un crimen, ¿no? En las averiguaciones de causales de muerte y los suicidios queda como esto más en un gris, en una zona gris. Entonces ahí nosotras después de trabajar este tema en la mesa interpoderes, que también es otra de las grandes, ahí la veo a Mirta Bruno, una de las grandes avances de nuestra gestión de poder conformar una mesa donde los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se encuentren a debatir en mesas los temas de importancia. Allí llevamos esta dificultad de la cantidad de muertes violentas que veíamos con esta suerte de una carátula que para nosotras no era la adecuada. Y allí también surgió la idea del informe. Pero yo quiero, porque no voy a hablar del informe, el informe en sí ustedes lo van a encontrar colgado en la página del Ministerio de las Mujeres. Ahí buscan dentro de lo que son la pestaña informes, dirección de casos críticos, ahí va a estar el informe de caratulación, ustedes lo pueden leer. Pero a mí me interesaría rescatar en estos minutos que me quedan, primero, que a veces cuando hablamos de patriarcado y no sabemos dónde inscribirlo en la vida cotidiana, en la vida real, ¿no? Nos pasa como la idea de patriarcado, si decimos patriarcado es esto, pero ¿con qué se come? ¿No? Digamos, ¿con qué? ¿Dónde está? Bueno, en este tipo de caratulaciones está, acá se come, acá está, ¿no? Acá es donde nosotras encontramos ese sesgo patriarcal y machista, donde hay un crimen. Ayer me llamó una concejala de La Plata con una amiga que, bueno, que tenía al novio bloqueado en las redes, no le atendía el teléfono, estaba hostigada y aparece la amiga muerta y casualmente la encuentra, nos va a llegar ese caso ahora, la encuentra el novio muerta, ¿no? Y está caratulado como suicidio. Entonces, acá es donde nosotras vemos esta inscripción. Y no es una responsabilidad de un fiscal específico o de una fiscal específica. Hay una cuestión sistémica, ¿no? De ordenamiento social que tenemos que revertir para que esto no siga sucediendo. Digo, sí, podemos hacer alguna crítica puntual a algún fiscal o no, pero me parece que tenemos que el desafío
desafío es poder ver esto en términos de estructura social, para que la acción no se quede en un señalamiento específico a un fiscal o a una fiscal, porque no caratuló a un femicidio, sino que podamos tener propuestas superadoras que nos inviten a reformular esa estructura de la que estamos hablando, ¿no? Y acá el patriarcado también se encuentra presente en la idea de que históricamente la agencia penal en general, ¿no? Digo, hablo de la agencia penal y hablo de la doctrina, de la jurisprudencia, de los agentes judiciales. Los agentes judiciales han tomado los crímenes que se cometen sobre los cuerpos de las mujeres, las travestis y las trans como crímenes de menor cuantía. Entonces, y acá yo creo que este informe de subcaratulación es un aporte en este sentido de poder empezar a mirar la cuestión más estructural. El feminismo es un movimiento social y político, ¿no? Nosotras eso lo tenemos en claro y lo tuvimos muy en claro siempre que estuvimos en la calle resistiendo bueno, hace poco en un gobierno donde se retasearon derechos y después históricamente porque hubo gobiernos también populares que todavía no reconocían muchos derechos que teníamos, ¿no? Y hoy nosotras tuvimos a partir de diciembre del 2019 el desafío de tener que llevar esta cuestión del feminismo y esta impronta política del feminismo a la gestión. Yo creo que este informe va en este camino, ¿no? Con la idea de pensar una acción que sea profundamente política, ¿no? El feminismo politizando al poder, bueno, ahora esto no me lo cuentan como parte de los minutos. Ahí acaba de llegar la diputada Lucía Yáñez, la ministra de la Día, la secretaria de Delma. Tengo un minuto más para cerrar. Y un poco con la idea de poder empezar a pensar cómo politizar también la justicia, ¿no? Muchas veces hablamos de cómo se criminaliza, cómo se llevan a escenarios donde las contiendas políticas se terminan judicializando. Lo vemos con la proscripción de Cristina, lo vemos en muchos casos como hoy hablaban en la mañana, el encarcelamiento de Milagro Sala. Bueno, poder dar vuelta esa idea y pensar en cómo podemos llevar la política feminista y politizar la acción de la justicia en términos feministas, ¿no? Esto es un aporte en este sentido. Y en el mismo sentido de empezar a pensar esa democratización de la justicia, que a veces tampoco sabemos cómo llevarla a cabo, y decimos, con este informe nosotras, esto nos abrió también la puerta para poder sentarnos con esos jueces, con esos fiscales, para poder dialogar, para ponernos de par en par y decir, bueno, a ver cómo juntas y juntos podemos empezar a revertir esta práctica misógina, machista y patriarcal, pero la podemos revertir también para un bien para la justicia, ¿no? Y esto yo entiendo que es un pequeño aporte, muy pequeño, pero va en el camino de aportar hacia esa democratización de la justicia que cada vez más necesitamos para poder convertirnos o para poder seguir siendo una sociedad libre, ¿no? Nada más. Muy bien, esta alumna, respetando el tiempo. Entonces, ahora sí le voy a dar la palabra a Sofía Carabelos, que ella es asesora de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y vas a presentar el informe sobre la investigación penal especializada para casos de violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Bueno, voy a tratar de ser tan prolija como Silvina y respetar esos 10 minutos. Como decíamos en la presentación, vamos a presentar este informe sobre cómo se da la investigación penal especializada para casos de violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Pero antes de empezar a contarles de qué se trata este material, que después va a ser comentado, digamos, por nuestras comentaristas de lujo, quería mencionar que... ¿que no se escucha? ¿Ahí? ¿Ahora sí? Bueno, que surge, tal como también lo dijo Silvina, de esta iniciativa que es esta mesa de trabajo, esa mesa de trabajo interseccional de políticas contra las violencias por razones de género, que fue convocada justamente por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad desde el inicio de la gestión. Y esto, digamos, tiene que ver con que cuando
digamos, uno de los mayores obstáculos que aparece cuando la política es gestión, es decir, cuando la política asume la gestión de un Estado, del Ejecutivo, es que justamente esa herramienta de transformación que se supone de la política es el Estado, tiene una organización compartimentada, digamos, ¿no? Es lo que a veces, mi amigo Esteban Rodríguez señala como el ministerialismo, ¿no? Esta cuestión de pensar a los problemas encapsulados o encerrados en cada uno de los ministerios. Y entonces este ministerialismo, que es, digamos, la fragmentación, la expresión de la fragmentación de la política, redunda justamente en una debilidad por parte de lo estatal. Entonces, al mismo tiempo, nosotros sabemos que estos problemas que estamos queriendo abordar a partir de las temáticas que estamos trabajando son efectivamente complejas y necesitan de esa articulación multiagencial, que también tenemos que leer un problema al lado de otro, es decir, que no vamos a poder intervenir de manera adecuada si intervenimos de manera fragmentada. El Ministerio de Mujeres en la provincia, entiendo que un poco por la novedad también de su creación en esta gestión y también por la transversalidad, como decía Silvina, que tiene el feminismo, los feminismos, al poco tiempo de constituirse, creó justamente esta mesa de trabajo, esta mesa legal, diría Estela, que definen y desarrollan todos esos actores una parte del abordaje de las violencias por razones de género. Entonces, sentó al Ejecutivo en sus distintos ministerios, ahí estaba el Ministerio de Justicia, sentó al Judicial, sentó al Legislativo, para poder hacer esa articulación que en la práctica de la organización del Estado no estaba hecha, ¿no? Para poder pensar y concretar esas modificaciones y también intervenciones coordinadas. Y entonces, si la fragmentación es el debilitamiento del Estado, esa política de articulación justamente potencia las posibilidades que tiene el Estado de intervenir. Además, entre el Ministerio de Mujeres y el Ministerio de Justicia se ha dado una particular articulación en las distintas temáticas. Entonces, por un lado, este informe representa eso, digamos, sintetiza esto que estamos pensando en cómo se gestiona el Estado de una manera articulada. Y por el otro lado, y como si esto no fuera ya suficiente, también este informe que trata sobre cómo la justicia investiga los casos de violencia por razones de género, es también proponer pensar a la política criminal como política pública. Y como tal, necesitamos pensarla en cuanto a qué objetivos estratégicos queremos alcanzar con esa persecución penal, ¿no? Y también justamente la organización institucional, o sea, cómo organizamos los recursos del Estado, tanto a nivel de las estructuras judiciales como también del Ejecutivo. Y en nuestra provincia también la política criminal está fragmentada. Por un lado están las definiciones que toma el Ministerio Público, que no forma parte del Ejecutivo, que son, digamos, lo que ustedes conocen como los fiscales, que llevan adelante la persecución penal. Entonces, la pregunta que atraviesa este informe tiene que ver con, cómo se administran los recursos para dar respuestas adecuadas a distintos fenómenos criminales, qué son esas respuestas adecuadas, pensando que esas respuestas también son parte de las decisiones de la política criminal. Así que, digamos, para poder también hacer este informe, también pasamos por un proceso conceptual, como decía también Silvina en el mismo informe, que tiene que ver con definir esto que desde la Subsecretaría la Subsecretaría de Política Criminal llamamos criminalidad de género. ¿Qué es esto de la criminalidad de género? Y dentro de la criminalidad de género también podemos ver especificidades, o sea, podemos ver esta criminalidad de género leve, la criminalidad más grave vinculada a los femicidios, a los abusos sexuales. ¿Nos interesa llevar una persecución estratégica en relación a esto? Creo que la respuesta es que sí, pero también la tenemos que pensar desde
desde digamos, la idea de qué Estado, en este caso, qué Estado provincial queremos construir. ¿Qué características tiene esta criminalidad de género? ¿Es la misma que cuando estamos pensando la persecución de delitos contra la propiedad? ¿La respuesta del Estado tiene que ser exactamente la misma? ¿La forma de investigar tiene que ser la misma? Bueno, parecería que no, pero esto, digamos, parte justamente de poder pensar, primero, esta noción de la criminalidad de género y segundo, esta otra cuestión que es la política criminal como parte de la política pública. Les voy a comentar algo, digamos, que parece increíble, pero en el Ministerio de Justicia depende el servicio del Ministerio de Justicia, depende el servicio penitenciario bonaerense. Para poder identificar a los varones que son agresores en el marco de causas de violencia de género, no lo podíamos hacer. No podíamos diferenciar si los casos graves que tienen la carátula, es decir, en el legajo de esa persona detenida, aparecía la figura de femicidio o de homicidio o de abuso sexual. Pero cuando se trataba de otros tipos penales, o sea, otras formas de nombrar esa situación, ese hecho criminal, cuando se trata de lesiones, cuando se trataba de amenazas, cuando se trataba de violación de domicilio, desobediencia, no los podíamos identificar, porque, digamos, en nuestra organización del sistema jurídico, el Código Penal no diferencia las lesiones que se producen en contexto de violencia de género o las amenazas que se producen en contexto de género de otras amenazas que se producen en otro tipo de conflictiva interpersonal. Entonces le pedimos justamente a la justicia que nos identifique quiénes son esos varones que están cumpliendo pena dentro del servicio penitenciario, porque evidentemente tenemos que pensar en un tratamiento diferencial para esas personas que están detenidas por este tipo de delitos. Y no lo podíamos hacer hasta esta gestión, y no lo podíamos hacer hasta que efectivamente nos sentamos los distintos actores que componen el Estado provincial y también la justicia y el Ministerio Público para poder justamente pedirles que necesitamos diferenciar a estos varones para el tratamiento y para hacer análisis de política criminal. Pero bueno, vuelvo y apenas voy a hablar sobre este informe que queremos presentar. A ver, lo que nosotros intentamos hacer en este informe es, de alguna manera, recopilar todos los modelos de abordaje de cómo se investigan causas de violencia de género. En general uno conoce al Ministerio Público a través de los fiscales, ¿no? De las UFI. Quizás, digamos, muchas de las compañeras que están acá conocen esta referencia, la fiscalía tal y la fiscalía especializada, ¿no? Entonces hicimos un paneo justamente de esas estructuras de investigación. Y pusimos el ojo sobre el Ministerio Público porque el Ministerio Público tiene un rol fundamental en este tema, en la persecución penal en general y en este tema en particular, porque además de representar los intereses de la sociedad, también representa los intereses de la víctima. Y también es la que define la carátula con la que se va a investigar, porque son las hipótesis de trabajo sobre las que va a llevar adelante la investigación. Y también establece, digamos, las formas de recepción de la denuncia. Hoy a la mañana habría este precongreso Gil Carbó, ¿no? Y yo recuerdo cuando durante su mandato, digamos, se llevaron adelante lo que se llamaban atajos, ¿no? Que son estas oficinas que desplegó efectivamente la Procuración de la Nación en el medio de las villas para que la recepción de la denuncia fuera efectivamente accesible. Y además esos equipos de trabajo estaban conformados por compañeras, compañeros que pertenecían a las organizaciones sociales de esas mismas estructuras sociales, de esa misma comunidad. Entonces, digamos, el Ministerio Público tiene una gran definición sobre la política criminal. Por eso pusimos el ojo para justamente poder partir de un diagnóstico que diga, bueno, a ver, ¿cómo están investigando? Y entonces les decía, desarrollamos en toda la provincia, bueno, ver qué fiscalías especializadas. Pero después nos dimos cuenta de que no solamente las fiscalías especializadas eran relevantes, sino que también eran relevantes, por ejemplo, las mesas de entradas con funcionarios especializados, también, digamos, lo que tenía que ver con la relación territorial, es decir, cuántas oficinas de esas
especializadas había en los ámbitos que no eran cabecera de los departamentos judiciales. Si somos de acá de La Plata, ¿qué es lo que había en Bransen? ¿Qué es lo que había en Berisso? ¿Qué es lo que había en Ensenada? Que hacía que efectivamente el tratamiento de una causa de violencia de género sea igual en La Plata que en Berisso o en Ensenada. Y también nos dimos cuenta de que había otros mecanismos, como el del Departamento Judicial de San Martín, de donde viene Mercedes Rubio, que son procedimientos que tratan de organizar el trabajo, decir, bueno, esta causa es urgente, porque tiene determinados indicadores. Entonces, primero hago determinadas medidas urgentes y después que pase a la Fiscalía a investigarse. Evidentemente, todos estos modelos conviven dentro de la provincia de Buenos Aires, quizás porque mientras todo esto se fue desarrollando a lo largo de todos estos años, no había una subsecretaría de política de género y violencia familiar, que es la que ocupa hoy Mercedes Rubio, y que efectivamente de alguna manera planteara una organización más centralizada que validara todos estos modelos y pusiera y pudiera potenciar aquellos que efectivamente estuvieran funcionando para efectivamente el servicio de justicia sea, digamos, más igualitario, menos discriminatorio y más eficaz. Y ya con eso terminé. Muy bien. 2 minutos. Bueno, gracias, Sofía. Ahora les voy a presentar a Adriana Vicente. Ella es la directora provincial de Investigaciones, Planificación y Gestión de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres y va a presentar el tercer informe sobre intentos de femicidio, travesticidio y transfemicidio. La cuestión es que Adriana ya me avisó de que no va a poder respetar el tiempo breve de 10 minutos, así que vamos a ser un poquito condescendientes con ella y darle un poquito más de tiempo. Breve, ¿no? Para no ser injusta. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, un gusto compartir el panel y presentar, como decía Juli, el informe de intentos de femicidio. Esto es nuestro tercer informe de intentos de femicidio. El análisis de esta problemática surgió a principios de la gestión, a principios del Ministerio, porque observábamos en los informes que hacíamos desde nuestra dirección que en las llamadas a las líneas 144 se incrementaba de manera significativa, de manera proporcional, los intentos de femicidio. Esto nos llevó a explorar la base de datos, a poder analizar un poco de qué se trataban esas situaciones. Ahí. De qué se trataban entonces esas situaciones y a partir de ahí trabajamos lo que fue el primer informe semestral de intentos de femicidio. Luego hicimos una segunda edición y hoy voy a compartir con ustedes el tercer informe de intentos de femicidio, que como les decía, y acá también quiero agradecer específicamente el trabajo del equipo de la Dirección de Investigación, bueno, Juli también es parte del equipo y agradecer también al equipo de estadística que conforma también o que trabaja también en este informe. En términos de las cuestiones más metodológicas para el abordaje de la temática, mencionarles que bueno, el objetivo fundamental que nos lleva a realizar este informe tiene que ver con poder indagar, poder caracterizar, como les decía, las situaciones en las cuales se da al menos un intento de femicidio en la vida de quien se contacta con el Ministerio. Tomamos como universo de análisis dos grandes grupos de información, una que tiene que ver con los datos que sistematizamos de la línea 144, Silvina mencionaba la carta de llamadas, que bueno, es el registro base en el cual las operadoras, los operadores de la línea registran las situaciones de violencia por razones de género y también los registros técnico-administrativos de la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos. De la Dirección Provincial, perdón. Como unidad entonces de referencia tomamos los registros que contemplan al menos un intento de femicidio, travesticidio y transfemicidio. El periodo de análisis de este informe fue entre julio de 2021 y junio de 2022. Trabajamos con una estrategia metodológica mixta, es decir, trabajamos tanto los datos de manera cuantitativa como de manera cualitativa para poder tener una idea, una aproximación, ¿no?, más completa del análisis de esas situaciones.
Y el enfoque teórico que empezamos a trabajar ya desde el primer informe tiene que ver con la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva feminista y de gestión de las políticas públicas. ¿Cómo organizamos el informe? Como les decía, por ser un diseño mixto, tiene un primer capítulo que tiende a la caracterización de las situaciones de violencia desde la perspectiva cuantitativa y después analizamos en profundidad o focalizamos el análisis en algunos casos paradigmáticos específicos a través de la metodología cualitativa. El primer capítulo, que remite a los datos cuantitativos, nos permite caracterizar entonces la particularidad de estas situaciones. Como les decíamos, durante el año julio 2021, junio 2022, se atendieron 16.695 mujeres y LGTBI+ en situación de violencia por razones de género, y de ese total, 481 mujeres y LGTBI, que representan un 3%, es decir, 3 de cada 10, manifestaron haber sufrido al menos un intento de femicidio, travesticidio o transfemicidio en su biografía. Más, ahí. En relación al objeto de la consulta, decir que el 69% de las personas que se contactan con el Ministerio son las propias personas que están transitando la situación de violencia por razones de género, y en proporciones menores se contactan en redes institucionales, profesionales, familiares, allegados, buscando justamente asesoramiento, información respecto al acompañamiento y a la contención de esos casos. En relación a la procedencia de esos registros, observamos que en 69 de esos registros provienen de, que los casos analizados provienen de 69 municipios de la provincia de Buenos Aires, y aproximadamente el 70% de los intentos de femicidio identificados se concentran en 15 municipios. Ahí pueden ver la distribución porcentual en función justamente de los municipios. El más significativo es La Plata con el 17%, La Matanza el 9%, General Pueyrredón el 8%, y luego va disminuyendo porcentualmente esa proporción. Esto también tiene que ver, esa distribución, con la distribución sociodemográfica de la población, ¿no? Respecto a la caracterización específica de quienes transitan estas situaciones de violencia, identificamos que en el 99% de los casos analizados fueron intentos de femicidio sufridos por mujeres, y en un 1% se trató de un intento de transfemicidio. Respecto a quien ejerce la agresión, el 100% de los casos los agresores fueron varones. En relación a la edad de las mujeres y LGTBI en situación de violencia, identificamos que el grupo más significativo se da entre los 25 y los 44 años de edad, representa el 61% de esos registros, pero como puede verse en el gráfico, están representados los diferentes tramos etarios. Otro dato importante a analizar cuando abordamos esta problemática tiene que ver con establecer el vínculo de la mujer y LGTBI en situación de violencia y quién ejerce esa agresión. Y significativamente, por una amplísima mayoría, y observamos que en el 93% de los casos es la expareja o la pareja quien ha ejercido esa agresión. Y en proporciones realmente muy menores, son parientes directos, parientes indirectos u otras personas conocidas. Y un dato importante acá que también vale destacar tiene que ver con que respecto al vínculo de las parejas, 3 de cada 10 mujeres que han manifestado este tipo de situaciones conviven con la persona agresora. Otro dato que también consideramos importante para caracterizar estas situaciones es el cruce entre la edad de la persona en situación de violencia y el vínculo con la persona que ejerce la agresión. Y ahí se puede ver en los diferentes tramos etarios siempre que los vínculos más significativos, como nos mostraba recién
el porcentaje anterior del 93% son parejas y exparejas, pero si observamos a medida que se incrementa la edad de la persona en situación de violencia, aparecen otros vínculos significativos que son también quienes ejercen esta agresión. Y esto se observa cuando analizamos en particular determinados grupos etarios, sobre todo la situación de mujeres adultas mayores, donde se incrementa el vínculo de pareja como quien ejerce la agresión y aparecen también otros vínculos significativos, muchas veces los hijos u otros allegados a estas mujeres que son quienes ejercen el intento de femicidio. Respecto a la modalidad de violencia, el 98% de las situaciones se caracterizan como violencia doméstica. Y otro dato importante para analizar y ver la complejidad de estas situaciones y cómo se concatenan esas violencias, vemos que en ese 98% también se da un 7% de mujeres que manifestaron violencia contra la libertad reproductiva. En general son situaciones en las cuales las mujeres no pueden decidir el uso de métodos anticonceptivos. Y en el 10% la violencia institucional, ¿no? Y esto, lo vamos a ver un poco más en detalle en la instancia cualitativa. Respecto a los tipos de violencia, en el 100% de las situaciones se identificaron situaciones de violencia psicológica y de violencia física. En menor proporción, en un 75% violencia simbólica, en un 51% violencia económica y patrimonial y en un 38% violencia sexual. Y aquí sabemos que específicamente en lo que refiere a violencia sexual hay en general un subregistro de esta forma de ejercicio de la violencia que tiene que ver, justamente con la dificultad para poder acercarse a hacer una denuncia, para poder dar cuenta de la situación que se vive. Y en este punto también es importante mencionar, sobre todo si analizamos estos datos en perspectiva temporal, que se incrementa justamente la visibilización de la violencia sexual, situación que antes, como les decía, estaba invisibilizada. Y esta información también es importante si la analizamos a la luz de otros datos, como por ejemplo el informe de las expertas de MESECVI, de la Comisión de Aplicación de la Convención de Belén do Pará, porque justamente en el último informe dan cuenta de la visibilización también de la violencia sexual, ¿no? Dentro de los ámbitos, sobre todo de parejas y de exparejas. Otro de los factores de riesgo que también se mencionan en los contextos de violencia son las amenazas de muerte en el 83% de los casos, la presencia de niñas, niños y adolescentes en los contextos de la situación de violencia en un 71%, las lesiones que sufren las mujeres y LGTBI en situación de violencia en un 59%, el uso de armas en el 56%, el aislamiento, la restricción de la libertad, los intentos de suicidio, los embarazos. En este caso, en los casos analizados, 4 de estas mujeres estaban transitando un embarazo, situación, ¿no?, que incrementa el riesgo y la vulnerabilidad. Y otro de los factores que también son importantes analizar cuando caracterizamos estas situaciones tienen que ver con las trayectorias institucionales que se dan estas mujeres en relación a todo ese proceso, ¿no?, que se inicia a partir en general de la denuncia, de hacer visible su situación de violencia ante un organismo. En el 64% de los casos analizados observamos que existía algún tipo de denuncia previa al intento de femicidio, travesticidio, transfemicidio. Y otro dato importante es que hay un 28% de situaciones en las cuales ya habían recurrido también al sistema de salud producto de las situaciones de violencia ejercidas. En un 19% la asistencia a otros servicios especializados también en el abordaje de las violencias. Otro dato importante es poder conocer cuál es la situación en relación a las medidas cautelares, ¿no?, que se dan en estos contextos, en estas situaciones, y ahí observamos que en el 58% de los intentos de femicidios analizados existían algún tipo de medidas, en un 30% perimetral, en un 13% botón antipánico, en un 8% la exclusión del hogar y en menor proporción otras de las medidas cautelares que se dan en estas situaciones.
Y por último, en términos cuantitativos, también analizamos las articulaciones, los abordajes que tienen que ver justamente, y esto remite específicamente a la modalidad de trabajo, al abordaje integral que se tiene de estas situaciones desde los equipos de la subsecretaría, sobre todo para, bueno, justamente poder asesorar, poder acompañar y también poder responder a esta premisa que tiene que ver con el abordaje situado de estas situaciones. Y ahí observamos que en el 79% se hicieron articulaciones con servicios gubernamentales, la mayoría de ellos áreas municipales de género de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, con policía en un 57% de los casos, con juzgados en un 36% y con servicios no gubernamentales en un 7%. Bueno, como les decía, hasta aquí la caracterización más cuantitativa de estos intentos de femicidio, travesticidio y transfemicidio. En los capítulos cualitativos analizamos, bueno, en profundidad otros aspectos. Yo voy a tratar de respetar el tiempo lo más posible, así que, bueno, el informe está... Gracias. El informe igual está disponible en la página del Ministerio, en la carpeta de investigación. De los 481 casos que analizamos, que como les decía al principio representaban un 3% de la base de datos, 256 casos en los cuales la consultante cuenta que en su biografía ha sufrido por lo menos un intento de femicidio. En general son más de un intento de femicidio. En 195 de los casos analizados, la demanda se relaciona con un intento de femicidio del momento actual en el cual se contacta esta persona con el Ministerio, específicamente con la línea en esos casos, y en 30 de esas situaciones las características de la consulta no permitió determinar si era un intento previo o un intento actual. Y aquí quiero detenerme a señalar una cuestión que consideramos un emergente significativo en este informe, sobre todo porque al tener datos del informe anterior pudimos establecer comparaciones entre los indicadores. Observamos que en este periodo disminuyeron en un 27% los intentos de femicidio que refieren a una situación actual por la cual la persona se contacta con la línea 144 o en la cual interviene el Ministerio. Y este dato no es menor, si bien es difícil hacer inferencias, hacer mediciones del impacto que tiene la implementación de las políticas públicas, sobre todo cuando analizamos fenómenos tan complejos como es la violencia y particularmente estas manifestaciones más extremas de las violencias, consideramos que sí podemos hacer un análisis en términos de observar esta tendencia que es significativa y que da cuenta justamente de, bueno, las respuestas institucionales que se dan y el reconocimiento entonces a los organismos como por parte de quienes transitan estas situaciones buscando esas respuestas, buscando ese acompañamiento y ese asesoramiento. Y este dato también lo analizamos comparándolo con el registro de femicidios, que si bien toma periodos diferentes, pudimos observar que específicamente en el Registro Nacional de Femicidios para la provincia de Buenos Aires, en 2020 se registraron 94 víctimas de femicidio directo y en 2021 esas cifras también se redujeron en 22%, es decir, a 73 casos. Bueno. Para terminar, entonces, el tiempo es muy tirano, faltaba, bueno, poder compartir más información, pero sí, digamos que lo que nos permite analizar, como les decíamos, esta problemática y trabajar estos informes de manera periódica es poder explorar justamente las particularidades, las subespecificidades, y esto es clave en términos de políticas públicas, ¿no? De las respuestas institucionales que se pueden dar en relación a este tema. Y en ese sentido, bueno, si bien sabemos que no son mediciones que se pueden hacer con mucha certeza en relación a la gravedad de la problemática de las violencias por razones de género, sí considerarlo como una tendencia en relación, bueno, justamente a pensar la importancia de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, a pensar en la capacitación constante de los equipos que acompañan, que abordan estas situaciones y que también dan cuenta de la necesidad del trabajo interinstitucional e interjurisdiccional, que son claves porque sabemos, bueno, que
para superar estas situaciones no basta un organismo, no basta una institución, sino que es necesario un trabajo colectivo. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, les decía, como bien marcaron las tres presentadoras, hay una necesidad de diálogo y articulación interinstitucional, intersectorial e interpoderes. Entonces tenemos como invitadas para comentar estos informes a personas del Poder Judicial, a una diputada de la provincia de Buenos Aires y a una representante de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces aquí me parece que puede producirse un diálogo más que rico. Le voy a dar la palabra entonces y les presento a Claudia Portillo, ella es subsecretaria de la Suprema Corte de Justicia y va a estar enfocada especialmente en comentar el informe de subcaratulación. Así que, Clau, entre 10, 15 minutos como mucho. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a esta actividad, al Ministerio, a Estela y a todas las que han trabajado en estos informes más que interesantes y ricos y productivos en términos de cambios políticos y de cambios también hacia dentro de la justicia, que con estos informes visibiliza un montón de cosas que a veces están dispersas o las presumimos, pero que vistos en un informe con estadísticas y con análisis de esos datos cuantitativos nos permite revertir prácticas. Bueno, el informe es el de subcaratulación, ahí traía algunas cifras. Es un informe que está impregnado de perspectiva de derechos humanos y de perspectiva de género. Y a veces hablar de perspectiva de derechos humanos parece un poco vacío, pero en esto tiene que quedar claro que cuando hablamos de perspectiva de derechos humanos hablamos de obligaciones y deberes a cargo del Estado, de derechos que reclaman las personas y de un derecho que tenemos que visibilizar cuál es. Y acá los derechos y obligaciones, y acá las obligaciones y los deberes del Estado quedaron claros. Las obligaciones y los deberes del Estado, que como decían quienes estuvieron en uso de la palabra antes, requieren en este tipo de agresiones y de violencias por razones de género miradas intersectoriales, interseccionales, multiagenciales, pero sobre todo miradas que se nutran no solamente de la norma, que a veces en esto puede quedar, no digo en un segundo plano, pero desdibujada, sino la norma y todos esos datos que nos permiten construir un caso que llegue a tener una respuesta en términos de acceso a justicia que sea digna de mostrar. Bueno, lo que quería mostrar ahí, bueno, el muestreo es de casos del primer semestre del 2021, periodo complejo, pero complejo por la pandemia, o complejo por un montón de cuestiones que tenían que ver con la recolección del dato y con la interconexión entre los diferentes efectoras y efectores del Estado. Es un relevamiento que se hace sobre 31 casos de provincia de Buenos Aires. Pasamos a la otra. Queda como resultado este primer muestreo. Casos que están caratulados, para aquellos que no están en el ámbito tribunalicio, es esta primera hoja, esta primera mirada que uno tiene del expediente en donde dice cuáles son las partes o cuál es la persona que ha sido agredida, el número del expediente, quiénes son los efectores y efectoras que intervienen, defensorías, asesorías, juzgados y unidad fiscal. Allí es donde figura la carátula y varias de estas carátulas, lo voy a mirar acá si no me doy vuelta y los torturo todo el tiempo. Varias de estas carátulas estaban dadas por averiguación de causales de muerte, homicidios. Algunas no tenían carátulas, otros tenían la carátula de homicidio agravado por el vínculo, que nos está hablando de un inciso diferente al que pretendemos marcar acá, que es aquel que nos habla de una mirada más estructural, de una mirada que no es neutra en género. Estamos hablando del artículo 80, inciso 11, que es el famoso artículo que llamamos en general femicidios, pero no lo dice así, sino homicidios agravados porque se da la particularidad de que esas violencias sean cometidos por razones de género. Entonces, hay algunas de estas situaciones que han sido caratuladas como homicidios sin ponerle este aditamento y luego quizá trabajados como homicidios agravados por el vínculo de esas personas. Pero que el artículo 80, inciso 1, es neutro en géneros, entonces nos sirve para llevar el expediente adelante y tener una sentencia
con una condena por un agravante, pero no para visibilizar lo que hay atrás de todo esto, lo que hay atrás de esos femicidios, lo que Silvina mencionaba, ¿no? Toda esta estructura patriarcal que le da sostén a todas estas muertes y todas estas agresiones y todas estas situaciones que se dan en el cuerpo de las mujeres. Algunos están caratulados por suicidios, otros están caratulados como tentativa de homicidio, muerte tras incendio y homicidio seguido de suicidio. Bien, todo este informe, vuelvo, que está basado en 31 casos del 2021, está mirado a través de un instrumento que es el Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres. Este instrumento de la UFEN, que fue receptado en Provincia de Buenos Aires, fue dispuesto la obligatoriedad del uso de este instrumento por medio de una resolución de la Procuración General, la 476, es importantísimo, y a partir de ese instrumento se pueden decodificar un montón de prácticas, se pueden decodificar un montón de lecturas de estos expedientes. El informe, el protocolo, plantea una premisa básica de trabajo, que es que todas las investigaciones, toda la litigación, todas las actuaciones que tengan que ver con muertes violentas de mujeres, y también, por supuesto, lo extendemos a las personas trans y a las personas travestis, tiene que ser mirado bajo esta lupa del protocolo UFEN, que plantea que la premisa de investigación es que se trata de un femicidio, ¿sí? Con lo cual vamos a encontrar diferentes situaciones que en principio podrían ponernos en duda, pero la idea es que más allá de la duda inicial de cualquier investigación, esa investigación avance con esta mirada, con esta premisa de análisis. En el gráfico que sigue se dividen esos 31 casos en 4 grupos. 4 grupos que lo que hacen es disgregar esas carátulas en diferentes formas y expresiones de la criminalidad de género. Hay muertes de mujeres que se han cometido en contextos de violencias por razones de género, otros que hay una sospecha que está dada por quien está por allí, que es su pareja o expareja. Hay casos grises y hay casos que tienen, o mujeres que tienen indicios de violencia sexual. Y esta subdivisión no es casual, esta subdivisión tiene que ver con justamente lo que planteaba recién Adriana, que es todas estas investigaciones que nos dan cuenta de lo que pasa en los grandes números y en las grandes cifras. Porque vuelvo, el caso individual es lo que vamos a abordar en cada caso judicial, pero no tenemos que olvidarnos que atrás de ese caso individual hay toda una cuestión estructural y global que no tenemos que perder de vista y que tenemos que traer al expediente, que tenemos que traer a la situación particular de esa muerte violenta de una mujer. Y estos informes que se van generando desde los informes de femicidios, los informes de intentos de femicidio, desde los informes que tienen que ver con la importancia de visibilizar el contexto, de hacer análisis contextuales, se van nutriendo también de diferentes herramientas, porque así como la academia, la doctrina, los organismos especializados, el ministerio produce este tipo de informes, también se van generando diferentes herramientas. Y entonces el Poder Judicial salió a generar un registro de violencia familiar, salió a generar un registro de violencia de género y familiar que funciona en el ámbito de la Procuración. Esto nos permite, por ejemplo, analizar estos contextos. ¿Había antecedentes? ¿No había antecedentes? ¿Había medidas? ¿No había medidas? Digo, todo este informe hay que relacionarlo con otros muchos instrumentos, otros muchos informes y otras muchas herramientas. Y creo que en ese sentido, más allá de mostrar que falta trabajar en algunas cuestiones, también es una muestra de que se ha trabajado en un montón de otras, es una muestra de que se ha pensado que esto hay que trabajarlo en conjunto e interseccionalmente y hay que trabajarlo con diferentes miradas porque es la única forma de trabajarlo y es la única forma de lograr que esto realmente cambie. Las cifras que daba del 144 son números que claramente nos muestran por dónde pasan estas investigaciones o por dónde debieran pasar estas investigaciones.
El protocolo no solamente hace a las muertes, sino también debe ser aplicado a las tentativas, ¿sí? Y esto es sumamente importante. Y también en el caso tanto de muertes como en el caso de tentativas, es muy importante al momento de pensar las medidas protectorias para el resto de los miembros de la familia, sobre todo si hay hijas o hijes o hijos. Pensemos en las consecuencias de este tipo de situaciones y muchas veces lo que pasa con los hijos y las hijas, las implicancias en términos de violencias vicarias, las implicancias en términos de femicidas que en el momento desaparecen con sus hijos y además de haber matado a la madre de sus hijos, resulta que tiene a los niños en su poder, con todas las implicancias y connotaciones que esto tiene. Vamos a ir apurando. Bien. El protocolo, entonces, es un instrumento que piensa trabajar todas las investigaciones penales a partir de esta premisa. Y trabajar a partir de esta premisa también implica que la carátula, que es este primer pantallazo, primera aproximación que tenemos al expediente, debiera estar en paralelo. Aunque, tenemos que aclarar esto, una carátula no tiene por qué coincidir con la calificación legal, ¿sí? La calificación legal va por un lado, la carátula tiene otra connotación y la premisa otra. La idea es que todo eso esté en línea, ¿sí? Que todo eso esté en línea y nos dé cuenta de que el protocolo se está aplicando, y que se está investigando con esa mirada. Esto implica que, por ejemplo, la recolección de prueba va a ser de una manera determinada, esto implica que las escuchas van a ser de una manera determinada, que la mirada sobre quién hizo o no hizo la denuncia también va a ser de una manera determinada. Pensemos en los casos en donde quien denuncia es la pareja o expareja que después resulta ser el femicida. También las calificaciones, cómo se van a ir trabajando las calificaciones, que por supuesto a medida que avanzan las investigaciones se pueden ir cambiando, se pueden ir atenuando o no, o se pueden ir agravando o no, y se pueden ir ajustando a lo que resulta de esa investigación. También esta forma de investigar permite detectar normas neutras, permite detectar estereotipos, permite detectar barreras que se van presentando a través del proceso, sobre todo para las familias, que son las que en general aportan sus testimonios, que aportan prueba, que quieren llegar a los efectores y las efectoras para trabajar algunas hipótesis o para aportar en términos de esas hipótesis. Más allá de todo lo que implica en términos individuales para el abordaje de un caso en particular, todo esto, como decíamos recién, tiene toda una mirada estructural y una mirada que va más allá, una mirada que comenzó, por lo menos en la legislación interna y en la legislación penal particularmente, allá por el 2012, con la modificación del 80, pero que tenía por detrás mucha normativa convencional y constitucional que le dio basamento a todos estos cambios, y que en 10 años hemos llegado a esta altura, que creo que demuestra, ¿no?, de pensar si se incorporaba o no a la normativa de fondo, a llegar a analizar cómo se está caratulando. Me parece que demuestra un gran avance y demuestra que tenemos que estar permeables a que nos sigan marcando por dónde es, por dónde hay que ir, por dónde para mejorar. También en esto pensar en el valor simbólico de del uso de las palabras, en la función performativa del uso, en cómo simbólicamente que algo esté caratulado, que algo se trate o se nombre como femicidio, como feminicidio, es diferente a nombrarlo como un homicidio o como una averiguación de paradero. Por último, quería mencionarles, dos fallos de la Suprema Corte que me parece que aportan en esto y bastante, porque justamente marcan estos puntos, ¿no? En estos casos se trata en ambos supuestos de homicidios de mujeres que no fueron visibilizados como femicidios, porque llevaron el agravante el inciso 1 del artículo 80. Lo que justamente la Suprema Corte dice en estos casos es, bueno, más allá de que, bien, el agravante lo tiene, la pena la tiene, hay todo un valor simbólico que se juega en esto, hay todo un costado estructural que había que visibilizar
y que se podría haber hecho trabajando el 80 inciso 11, que es justamente ese inciso que nos habla de los femicidios. Y habla también de las implicancias, y en esto me parece que también es una mirada del Poder Judicial que importa esto, ¿no? Del trabajo en las mesas, del trabajo con los ministerios, de poner en agenda el tema de patriarcado, género, acceso a justicia. Diciendo, bueno, más allá del caso individual, esto importa en términos de registro y análisis de políticas públicas. Esto no es usual en el Poder Judicial y me parece que es un gran avance en la perspectiva y en la mirada del Poder Judicial de cómo plasmar en las sentencias qué incidencia tiene o no tener caratulado de una manera o de la otra, darle un tratamiento o no darle un tratamiento por el 80 inciso 1 o el 80 inciso 11, y las implicancias en términos de registro y de estadísticas, pero también las implicancias en términos más concretos e individuales de los hijos de esas víctimas, que, por ejemplo, podría llegar a complicárseles en demasía el acceder al beneficio que le da la ley Brisa. Con lo cual me parece que las implicancias de la caratulación, vuelvo, tienen que ir de la mano de la calificación legal y tienen que ir de la mano de la premisa de investigación y de sentencias que finalmente visibilicen todo esto. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ahora les voy a presentar a Mercedes Rubio. Ella es subsecretaria de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y va a comentar el informe de investigación penal especializada especialmente, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a este encuentro, muy especialmente a la ministra Estela Díaz, a Flavia Delmas, Silvina Perugino, Julieta Cano, también mencionar a Adriana Vicente, Carolina, Valeria, Julieta y otras referentes del Ministerio con quienes venimos articulando y trabajando líneas de trabajo muy importantes para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia. También, por el informe que voy a comentar, agradecer al Ministerio de Justicia, Lisandro Pellegrini, Malena Rico, Sofía Carabelos, Matías, Santiago, con quienes también desde la creación de la subsecretaría estamos trabajando en el fortalecimiento de la articulación entre el Ministerio Público y organismos del Poder Ejecutivo. Quisiera también destacar la importancia que tiene, como lo voy a desarrollar, para nosotros la creación de estos informes, que en particular en este caso hablan de las caratulaciones, hablan de aquellos casos en los que por lo menos hubo un intento de femicidio, travesticidio o transfemicidio, y que analizan pormenorizadamente los distintos organismos o dispositivos especializados del Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires. Para comenzar, siempre me gusta mencionar algunas cifras para dimensionar el fenómeno criminal de la violencia por razones de género en nuestro territorio, o como lo mencionó Sofía, la criminalidad de género. En el transcurso del año pasado, en el 2022, fueron iniciados 129.886 procesos penales por violencia familiar y de género, casi 1.000 procesos más que el año anterior y casi duplicando las denuncias por este tipo de violencias de hace apenas, por ejemplo, 7 años atrás. Es decir, al día de hoy en la provincia, más de 350 mujeres por día realizan una denuncia penal de hechos por violencia de género. Del total de las víctimas, el 78% son mujeres y niñas, y de ese porcentaje, el 12% son niñas y adolescentes, siendo que en la amplia mayoría de estos casos, en casi el 90%, las personas agresoras son hombres. Al día de hoy, las denuncias por violencia familiar y de género constituyen del universo de hechos penales que se denuncian en la provincia de Buenos Aires con autor individualizado, esto es, sin contabilizar aquellas denuncias NN o llamadas NN sin autor individualizado, son el 36%. Es decir, que cada 10 denuncias por cualquier delito que se realizan en la provincia de Buenos Aires, entre 3 y 4 son por hechos de violencia de género. Y esto me parece siempre importante destacarlo para dimensionar o tomar en cuenta la magnitud del fenómeno criminal que estamos abordando. En el año 2022, según nuestro registro, según el Revifag, 82 mujeres fueron víctimas de femicidio, 3 de las cuales eran mujeres trans travestis y 4 de ellas eran niñas.
Entonces, teniendo en cuenta la magnitud de este tipo de criminalidad, su especificidad, la necesidad de trabajar en profundidad el acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencia por razones de género y adoptar las medidas protectorias urgentes que sean necesarias al caso, desde el Ministerio Público se adoptan diversas y muy importantes, para mi forma de verlo, decisiones para procurar mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a este flagelo. Y en este sentido, como señaló Silvina, reitero, informes como los que hoy se presentaron son una contribución muy importante de información, dado que ilustran las características y dificultades del Ministerio Público en el abordaje de este tipo de violencias y que por lo tanto son de utilidad para el trazado de políticas públicas de género, para la adecuada asignación de recursos y el diseño de todo tipo de estrategias que posibiliten una mejor intervención frente a la víctima y a la comunidad. Me gustaría referirme en primer lugar muy brevemente al informe de subcaratulaciones y en este sentido destacar que, como bien allí se señala, es esencial iniciar toda investigación de muerte violenta de una mujer, es decir, de muerte no natural, por la hipótesis principal de femicidio, como señala el protocolo UFEM, a los fines de orientar la investigación y evitar la pérdida de indicios que puedan probar que se trató de un crimen de género. Y esto importa que, aunque se consigne que la causa de la muerte fue dudosa inicialmente, deben siempre aplicarse las directrices del protocolo ante la posibilidad de que se trate de un femicidio encubierto. Es decir, que él o la fiscal debe disponer la realización de los actos y medidas urgentes y articular con las fuerzas de seguridad y demás organismos intervinientes para que todos estos casos sean tratados en su hipótesis principal como femicidio. Y el universo de casos, dice el protocolo, son los de homicidios o los que en principio pueden aparecer como homicidios, suicidios, accidentes o muertes sospechosas de criminalidad o muerte dudosa, y lo define el protocolo como aquella respecto de la cual se desconoce la causa de la muerte y por lo tanto no se puede descartar que haya sido criminal. Y con este norte se dirigen las múltiples estrategias de intervención del Ministerio Público, entre las cuales me gustaría mencionar algunas: la capacitación permanente de los operadores con el objetivo de incorporar la perspectiva de género e interseccional a las intervenciones, la elaboración de instrumentos como el de UFEM, que fue aprobado, es un instrumento de nación, pero también otras guías de actuación que consolidan directrices en la materia desde múltiples aspectos, la creación de fiscalías o de ayudantías especializadas u otros dispositivos en todos los departamentos judiciales, la creación de institutos de criminalística o de abordaje forense de la investigación, y la articulación interpoderes, que es muy importante, ¿no? Con las unidades de investigaciones y criminalística, peritos en medicina forense, ministerios y otras agencias del Estado para un más eficiente abordaje interdisciplinario de las investigaciones, que es la única manera de abordar este tipo de violencias, de modo interdisciplinario e interinstitucional. Si bien queda un larguísimo camino por recorrer en la incorporación de la perspectiva de género en la actuación del Poder Judicial, y me animo a decir en la actuación de todos y todas quienes pertenecemos a los tres poderes del Estado, puntualmente en cuanto hace a las calificaciones legales, esto es, a la incorporación o a la calificación como femicidio de aquellos hechos de violencia por razones de género, cuando así correspondiere, se verifica que año a año, desde la incorporación del agravante al Código Penal, el componente de la violencia de género en los homicidios de mujeres se visibiliza cada vez más. Como digo, queda un camino largo por recorrer, pero cada vez más lo visibilizamos en las calificaciones legales atribuidas a los hechos letales, y con este objetivo trabajamos todos fuertemente. Este es el gran desafío, o uno de los grandes desafíos, como señaló Silvina. Y en este sentido también destaco que el diálogo fluido entre el área específica que coordino y las referentes respectivas del Ministerio, como hasta ahora venimos teniendo, sin dudas contribuye a robustecer la aplicación de las premisas del protocolo UFEM, así como el ajuste de los datos consignados en la causa cuando esto fuera necesario. En la misma línea y respecto del informe de organismos especializados en violencia de género,
en los distintos departamentos judiciales, me gustaría destacar que el abordaje práctico de la violencia por razones de género en el ámbito de la justicia penal, desde lo organizativo, desde la adecuada gestión del conflicto que permita investigaciones exitosas y respuestas adecuadas a las necesidades de la víctima, es un desafío constante y dinámico del Ministerio Público en permanente proceso de evaluación. La premisa es que frente a delitos considerados como cometidos en contexto de género, para su investigación debe adoptarse un enfoque o perspectiva de género e interseccional. Para procurar esta visión diferenciada, como bien señala el informe, esta visión diferenciada suele darse de dos maneras. Una es a través de procesos de trabajo especializados que adopta el Ministerio Público y otra es a través de organismos, áreas especializados también. Obviamente estos dos no son excluyentes entre sí. Los procesos de trabajo especializados son prácticas operativas eficientes adaptadas específicamente a las particularidades de este tipo de problemática. Ustedes saben que la investigación de las violencias por razones de género tiene dificultades o particularidades probatorias y de protección de la víctima. En general, la violencia doméstica, por ejemplo, para citar un ejemplo, es una violencia que ocurre entre cuatro paredes, sin más testigos que los propios involucrados, entre personas entre las cuales existe un vínculo afectivo, lo que hace que entre ellas la percepción de los hechos sea distinta. Muchas veces personas que viven en el mismo domicilio y muchas veces al estar instalada el círculo de la violencia en las relaciones, hace que la víctima se desdiga luego de sus dichos, se retracte de la denuncia y luego seguramente también vuelva a la posición inicial. Todas estas son dificultades probatorias y de protección que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar qué procesos de trabajo corresponde aplicar a las investigaciones. Y en este sentido, las denuncias especializadas, como la que se logró con el formulario único que en el día de hoy comenzó a utilizarse en todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires, justamente, es una casualidad, pero justamente hoy se implementó. El formulario único es un formulario que contiene muchísima más información, datos demográficos, contiene una escala y una matriz de riesgo muy importantes y, su contenido se realizó en un consenso con la Corte, con el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad. Este es un proceso de trabajo especializado. Los informes e instrumentos de riesgo son procesos de trabajo especializados, los testimonios en cámara Gesell, el abordaje diferencial del escenario de los hechos para localizar e identificar elementos asociados a la violencia de género, como señala y describe el protocolo UFEM, la guía para la atención primaria para víctimas de violencia de género, que fue elaborada hace muy poquito por el área que coordino y está siendo objeto de capacitación de la Ley Micaela de este año en el Ministerio Público, la certificación urgente de los antecedentes del caso, tanto penales como de familia con perspectiva de género y consecuente acumulación de los procesos entre las mismas partes, es un proceso de trabajo especializado, la aplicación de la perspectiva de género a la actividad pericial, la selección e instrucciones al jurado con enfoque de género, todos ellos son ejemplos de procesos de trabajo especializados ejecutables por cualquier órgano fiscal en que recaiga una causa de violencia de género y en lo que trabajamos permanentemente para que sean llevados a cabo a fin de posibilitar un abordaje integral de los hechos que encarnan este tipo de violencias. La otra forma de especialización, como dije, no excluyente de esta, es la creación de órganos jurisdiccionales u órganos del Ministerio Público Fiscal especializados, como son, y como bien describe el informe, fiscalías tematizadas, ayudantías, secretarías de género, dispositivos u áreas determinadas, cuyos integrantes tienen conocimientos técnicos específicos sobre la materia. Acá hoy hay presentes integrantes de organismos especializados del Ministerio Público y competencia limitada o exclusiva a estos hechos. De los modelos de organización a lo largo del territorio, el más extendido al día de hoy es la creación de fiscalías tematizadas o ayudantías, es decir, áreas especializadas en violencia de género a cargo de uno o más fiscales e integrada por funcionarios y en ocasiones otros agentes, por ejemplo, peritos.
bueno, cuya competencia, como digo, es limitada, aunque no siempre exclusiva, al conocimiento de casos relativos a esta materia. La mayor virtud de este tipo de formas de organización o de gestión de casos es la amplia formación de sus operadores, tan importante a la hora de realizar investigaciones exitosas frente a las particularidades o dificultades que tienen este tipo de fenómenos criminales como los que mencioné. Dentro de los desafíos más importantes que presentan estas unidades fiscales tematizadas está la inmensa cantidad de casos que, sobre todo en los conglomerados urbanos, deben abordar frente a los recursos limitados con los que muchas veces se cuenta, no solo por el altísimo número de casos en relación al resto de los fenómenos delictivos, como mencioné cuando describí las estadísticas, sino por la multiplicidad de conflictos entre las mismas partes. Lo que puede llevar a que esta forma de organización deba ser en muchos casos revisada y reevaluada y ajustada. Otro diseño de gestión especializado en la provincia de Buenos Aires es el de la creación de una unidad o dispositivo centralizado que podría ilustrarse como de valoración forense o de apoyo a la investigación, generalmente compuesto por abogados y profesionales de la psicología y del área social, que se dedican exclusivamente a esta problemática y que trabajan en forma concomitante con los fiscales de turno. Estos áreas o dispositivos lo que hacen es, acumular los casos, realizar informes técnicos fiables, informes de riesgo y proponérselos al fiscal para que el fiscal pueda abordar de modo prioritario aquellos casos más urgentes. Entre las ventajas de esta metodología está que se distribuye entre una mayor cantidad de fiscales el número de casos, y esto en muchos casos mejora la intervención. Y entre los retos está, como siempre, la capacitación de todos los operadores del Ministerio Público, porque aquí todos llevan casos de violencia por razones de género, y también que la predicción o la estimación de probabilidad de que un hecho futuro se produzca es algo que siempre es perfectible y tiene que ser revisado periódicamente. Entre las razones que conducen al diseño de cada modalidad en cada departamento judicial, es decir, que tome en cuenta la o el fiscal general para elegir uno u otro diseño de gestión, está la compleja realidad de la totalidad de la criminalidad en cada territorio. No es lo mismo la criminalidad en el conurbano bonaerense que en el interior o que en una zona rural. Para la asignación de recursos, porque la asignación de recursos para el abordaje de un determinado tipo de criminalidad siempre implica un recorte respecto de otro. Entonces esto tiene que ser siempre analizado en profundidad y muy seriamente. También se toman en cuenta la cantidad y características de los casos, la cantidad y perfiles de las y los funcionarios, la extensión y distribución territorial de las dependencias, los recursos materiales con los que se cuenta, entre otras características que se toman en cuenta para elegir uno u otro modelo de gestión, que por supuesto siempre son perfectibles, siempre los estamos reevaluando y en eso trabajamos porque el Ministerio Público Fiscal en este sentido es un organismo dinámico. Bueno, en este sentido, termino, ya me queda, un mapeo riguroso como el que hizo el Ministerio de Justicia en este segundo informe que estoy comentando y que compila las distintas alternativas, sin duda contribuye al mejor análisis y evaluación y ajuste para planificar la mejor forma de gestión posible para el abordaje de este tipo de violencias. Como siempre digo, este abordaje para el Ministerio Público, que está compuesto por el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, Asesorías y Curadurías, es un eje central de política de género, de política criminal. Agradezco nuevamente la invitación, la labor conjunta que venimos desarrollando en distintas iniciativas. Estamos a disposición para seguir este trabajo coordinado y para mejorar la capacidad de respuesta juntas y juntos frente a la violencia que sufren las mujeres por razones de género. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Ahora le toca el turno de la palabra a Verónica Cruz. Ella es secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la Universidad Nacional de La Plata. Les voy a pedir que se pueden ajustar un poco al tiempo porque después tenemos el panel de cierre y hay muchas cuestiones que resolver. Gracias.
haremos el esfuerzo. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias Estela, Flavia, Juli, bueno, todo el gran equipo, Adriana, las compañeras que veo acá en la mesa y las que están por allí en la sala por la invitación a participar y también con la excusa de participar por la invitación a leer los 3 informes, así que para mí desde ese lugar es un orgullo poder estar acá. Lo primero que quiero decir es destacar el trabajo de los equipos que han producido cada uno de estos informes por la rigurosidad teórica, metodológica, por el compromiso político institucional puesto en esta tarea. Remarcar, por supuesto, la importancia sustantiva, bueno, de todo el trabajo que hace este ministerio, esta ministeria, en tiempos donde escuchamos con mucha preocupación algunos discursos negacionistas, discursos que como parte de sus plataformas intentan destruir algo que nos ha costado tantos años construir. Así que desde ese lugar, digo, me parece que es muy importante el encuentro y fundamentalmente cómo estos 3 informes que han producido cada una de las compañeras en los equipos arrojan visibilidad sobre una cuestión que, bueno, que sabemos que es invisibilizada deliberadamente y que requiere todavía mucho camino por andar, ¿no? Pero me parece que también nos permite la posibilidad de objetivar y de producir datos, dar cuenta de una realidad y valorar la creación también de estas instancias participativas multiactorales, porque eso da cuenta también, escuchaba cada una de las intervenciones, de un modo de construir feminista, digamos, ¿no? De construir los datos, de construir la investigación, de construir la intervención, y me parece que esa cuestión también es un aspecto a destacar porque, bueno, porque le suma un plus a todo lo que estamos compartiendo a partir de estos informes y a las dificultades que también plantearon cada una de las expositoras en relación a, bueno, cómo producir datos en un campo tan complejo y tan dinámico, diría yo, como las violencias por motivos de género. Y cómo a su vez estos informes y esta sinergia que se produce, bueno, en mi caso desde la universidad pública, pero en un diálogo permanente con el Estado y con las organizaciones sociales, con los territorios, cómo favorece la producción de un conocimiento situado que permita también fortalecer el entramado de políticas públicas, ¿no? Se señalaba recién en la mesa, y por esto de los tiempos no voy a profundizar, pero esta preocupación por cómo muchas veces se fragmenta la atención de los problemas sociales que son ni más ni menos que la expresión de una conflictividad social estructural propia de la estructuración capitalista y patriarcal de nuestras sociedades, ¿no? Entonces me parece que desde ese lugar los informes invitan a fortalecer la construcción de una cultura de derechos humanos y en particular mirando los derechos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas, desnaturalizan y erradican estas violencias tan naturalizadas y tan cotidianas. Digo, escuchaba los datos, bueno, tampoco necesitaríamos como una jornada más, pero me parece siempre re valioso porque detrás de cada dato hay personas, hay biografías, hay historias familiares, historias comunitarias, y son historias de mucho dolor. Digo, al menos para mí la lectura que me generó cada uno de los informes permanentemente venía sobre la imagen, esas historias de esas personas que las encarnan, digo, ¿no? Los datos, también digo, hay el desafío de que una vez que está producido el dato, que ese dato nos devuelva la suficiente dosis de interpelación a los diferentes espacios, en nuestro caso a la formación universitaria, porque también todas las compañeras que han producido estos datos son profesionales universitarias, muchísimas por la envergadura que tiene nuestra Universidad Nacional de La Plata, graduadas de nuestros espacios universitarios, así como lo son también quienes niegan los datos, quienes tienen que impartir justicia y no lo hacen, bueno, quienes tienen que poder efectivizar políticas públicas en clave de inclusión y a veces tampoco lo hacen. Digo, bueno, también tenemos graduados, mayoritariamente varones, de nuestras universidades públicas que reproducen esa cultura patriarcal, heterocisnormada. Y digo, me parece que a la cuenta nuestra como sistema universitario nos queda
esta dimensión tan costosa y tan desafiante de poder pensar la formación profesional, nuestros planes de estudio, hemos avanzado mucho. Bueno, la veo a Flavia también, que es una compañera de larga data y recorrido en esto de la construcción de los protocolos, la articulación también al interior del sistema universitario de lo que llamamos la Red Interuniversitaria por la Igualdad y contra las Violencias, que nuclea a universitarias feministas de 63 instituciones universitarias y que de ahí venimos como movilizando la agenda feminista al interior de las universidades, que no les voy a contar porque también sería otra jornada todo lo que nos cuesta y lo difícil que es, pero digo, nobleza obliga, me parece que hay que también estos datos nos interpelan en la parte que nos toca, que tiene que ver con cómo formamos, cómo investigamos, cómo producimos conocimiento en la universidad pública en clave de derechos, con una perspectiva feminista y con una perspectiva situada también en nuestros territorios, porque también sabemos que las violencias adquieren particularidades también según los territorios y las regiones en donde se presentan. Esta invitación que me hacía Juli a compartir una reflexión que pueda dar cuenta de cómo dialogan estos datos construidos desde el Estado con la producción de conocimientos en la universidad, alguito fui anticipando. No es una pregunta que se responda rápidamente, ni mucho menos de manera sencilla. Es una pregunta que, como decía, nos conmueve y nos interpela, dado que esa pregunta también es movilizada por la referencia empírica del conjunto de datos que acabamos de escuchar y que están sistematizados en cada uno de los informes. Y es una pregunta que también nos invita a mirar nuestros recorridos y nuestros aprendizajes específicos en la temática, a mirar qué más podemos hacer desde las universidades públicas en esto de fortalecer también la formación de posgrado, pero que también los posgrados puedan ser gratuitos y puedan ser accesibles. Bueno, ahí la virtualidad y la pandemia nos deja algunas experiencias, pero estamos en eso, estamos en esas discusiones en el marco de nuestro gabinete de la Universidad Nacional de La Plata y pensando estrategias, pero digo, bueno, en el mientras tanto hay que trabajar como en muchos frentes a la misma vez para que estas transformaciones se puedan producir. Respecto a estos informes, también para ser seria con la consigna, no sé cómo voy con los tiempos, vos me levantás la mano y yo paro, pero digo, quiero decir 2 o 3 cosas, digo, ¿no? Porque me parece que por un lado contribuyen a visibilizar y a mostrar el horror de las cifras de los intentos de femicidios, travesticidios o transfemicidios, y de su efectivización en algunos casos, ¿no? Los informes muestran las llamadas por intentos y en otros casos narran situaciones donde estos efectivamente se han producido producto de esas violencias machistas fuertemente naturalizadas que nos encuentran hoy problematizando esta realidad a 40 años de democracia. También me parece que es importante poder señalarlo no solo como la efeméride, sino con la importancia sustantiva que tiene un acontecimiento histórico de estas características y cómo poder pensarnos a 40 años de democracia. Esta democracia todavía queda un poco endeble o con una pata floja si las mujeres y las disidencias no estamos allí con nuestros derechos reconocidos. Me parece también que estos informes muestran una intervención en sí misma, digamos, ¿no? Una intervención en materia de política pública que tiene un profundo valor simbólico y que nos invita a poder repensar esa institucionalidad democrática, a poder pensar lo que nos falta construir para transformar esta dolorosa realidad, los datos respecto del sistema judicial en clave feminista, del sistema de políticas públicas que integralmente y de manera transversal puedan avanzar en rediseñar o en continuar rediseñando estas políticas con perspectiva de género en todas las jurisdicciones, digo, tanto desde el nivel nacional como provincial como municipal, y transversalmente en estas mesas de diálogo que necesitamos muchas más, con distintos actores y actrices de la vida comunitaria sentadas en esos espacios, y pensar la producción de conocimiento sustentada desde estas proposiciones epistemológicas feministas, ¿no? Digo, estos informes que vemos tienen una clara impronta y vemos que pensar la producción de conocimientos desde una epistemología feminista tiene consecuencias metodológicas, tiene consecuencias subjetivas y tiene también como prerequisito un posicionamiento político situado tal como se advierte claramente en los informes que acabamos de escuchar.
Bueno, me queda esto de cómo ver el desafío de fortalecer esas sinergias de trabajo en cada uno de los territorios de nuestra parte a partir de este trabajo entretejiendo redes en cada una de las universidades que están distribuidas a lo largo y ancho de nuestra provincia. Me parece que ahí hay también una agenda para fortalecer. El diálogo con la ministeria lo tenemos casi desde el momento de gestación y lo vamos recreando y profundizando cada vez porque nos vamos encontrando con los problemas. Digo, también esta estrategia de poder pensar a partir de problemas las respuestas institucionales y no tener una lógica más lineal de pensar primero la metodología, el encuadre teórico y después tratar de que los problemas enganchen en eso que yo pensé, sino que me parece que los aprendizajes y las propias epistemologías feministas nos devuelven esta subversión, digamos, de lo que tanto la academia fue impregnándonos en su formación más en impronta positivista, podríamos decir. Y por último, para no irme con los tiempos, me parece que es importante propiciar el reconocimiento de la corresponsabilidad frente a las violencias de género, ¿no? Pensar el papel que la universidad pública tiene en relación al tema, asumiendo la tarea de propiciar agenciamientos colectivos, de producir conocimientos estratégicos con perspectiva de derechos, también de socializar y compartir lo que producimos y el cómo lo hacemos. Me parece que ahí también hay un desafío enorme a la democratización en la producción de conocimiento, para que luego podamos también recuperar a partir de los datos o cartografiar no solo las violencias y los problemas, sino, como tal lo demuestran estos informes, las respuestas que el Estado construye, digamos. También eso nos arroja una foto muy distinta a la hora de mirar el territorio y no solo contabilizar poblaciones con situaciones de vulneración de derechos, sino también poder dar cuenta de cómo estamos como Estado, como institucionalidad pública, como comunidad, en vinculación con las respuestas y los recursos y dispositivos que vamos construyendo para ni más ni menos que fortalecer lo público, fortalecer lo común y trabajar para que nuestras comunidades y nuestra sociedad sean cada día un poquito más justas, un poquito más igualitarias, un poquito más democráticas y por el contrario un poco menos injustas, un poco menos violentas, un poco menos discriminatorias. Y bueno, y ahí es muy importante también volver la reflexión, que entiendo seguramente en el cierre va a estar muy presente, ahí vamos, Juli, en relación a los contextos y a la temporalidad histórica en la que vivimos, digo, ¿no? Porque los contextos, como hemos aprendido, nunca operan como un telón de fondo, sino que son constituyentes y constitutivos de los textos, de las prácticas, y la verdad que estamos en un momento que no es para tibios ni tibias, digo, estamos en un momento donde hay que seguir construyendo, pero hay que seguir fortaleciendo y cuidando lo construido, digo, porque también las experiencias históricas nos muestran preocupantemente que lo construido no es que está garantizado de una vez y para siempre, sino que los derechos se disputan y se disputan con varias herramientas y en muchos frentes. Bueno, muchas gracias y perdón por el tiempo. Hola, hola, ahí está. Gracias, Vero, impecable lo tuyo. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Lucía Yáñez, ella es diputada de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hola a todos y todas. Primero, muchas gracias a Estela, a Flavia. Con Flavia tenemos un camino transitado de muchos años, es sin duda una de mis maestras de este mundo y la que me enseñó que la lucha se da siempre en el barro. En este tema, por lo menos, yo ya venía de trabajar otros en el acceso a la justicia. Así que, si bien vengo acá, entiendo en mi rol de legisladora, la verdad que no soy una legisladora muy protocolar. Mi tránsito es de ser una trabajadora del territorio, yo me siento una abogada del territorio, ese es el camino en el que yo elegí en mi vida y es el camino también que identifica cada una de las luchas que damos desde el lugar que nos toca. Hoy me toca este espacio que transito como un espacio honorífico que me dieron también ustedes, mis compañeras de lucha, que me dieron aquellas que todos los días le ponen el cuerpo, el alma y el corazón al territorio, que construyen redes, que sostienen compañeras, que sostienen pibes y que en el día a día tratamos de construir en la legislación con todo lo que la coyuntura implica y las dificultades actuales nos proponen, una legislación que nos permita trabajar más cómodas, que nos dé más herramientas, que nos permita realmente dar solución, a veces a problemas sin solución, pero que por sobre todo amplifiquen la construcción de las bases para dar espacio, dar abrazo, dar respuesta a un montón de compañeras y de pibes y pibas en el territorio que todos los días
sufren. Y en ese tránsito me ha tocado ocupar diferentes lugares, y en ese tránsito me ha tocado acompañar a este ministerio desde el Ministerio de Justicia, cuando me tocó ser directora de Acceso a la Justicia y Asistencia a Víctimas. Y desde ese lugar hemos transitado muchos de los momentos, creo, más difíciles de los últimos años, en los que se incluye una pandemia que permanentemente parecemos querer olvidar y dejar en algún lugarcito de nuestra memoria muy lejano, donde muy nuevas en este estado, con este ministerio recién llegando y recién apareciendo gracias a la decisión del gobernador Kicillof, con Estela, con Flavia, con un grupo de compañeras que recién, algunas no teníamos ni designación, pero bueno, salíamos a ponerle el cuerpo y el corazón. Hemos logrado transitar estos años tan complejos y estos años que creo han cambiado los paradigmas de nuestra vida, no solamente porque apareció la perspectiva digital como algo muy importante, sino también porque empezaron a cambiar los diálogos, sino también porque cambiaron el lenguaje de los pibes, los que somos docentes de la universidad, de esta universidad maravillosa. Lo vemos todos los días, somos un poco payasos, un poco showman, ¿no? Tratando de ver de qué manera construimos una línea de contacto y de vinculación con estas nuevas tecnologías, estos nuevos lenguajes, estos intereses a los que tanto nos cuesta muchas veces llegar. Y desde ese lugar creo que hay algunas patas de lo que venimos tratando de construir legislativamente. Digo, mañana se va a estar presentando la nueva ley contra las violencias de género, que es un laburo interdisciplinario que se llevó adelante desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, pero en el que participamos también desde el Ministerio de Justicia, en el que participó también el Ministerio de Seguridad, en el que participó un montón de otros organismos, parte de legisladores y legisladoras, que celebramos la presentación de una ley que ponga a la provincia nuevamente por encima de muchas otras provincias, pero también de muchos otros lugares en los cuales podemos discutir realmente la existencia de una serie de violencias masivas, que nos dé la herramienta al Poder Judicial, pero por sobre todo que nos dé una herramienta comunitaria para poder salir a dar la discusión en el día a día. Cuando hablamos de las situaciones de violencia de género, y en esto quiero decirles que me pareció muy interesante el informe, porque realmente el informe que habla de femicidios pone muchas veces en números y en datos y en símbolos duros que para muchos y para muchas son a veces los únicos modos de ver lo que nos toca ver en el día a día, la gravedad de las situaciones en las que nos encontramos. Nosotros venimos diciendo permanentemente, y cada vez que se presenta un presupuesto en la legislatura en los últimos años, el presupuesto del 2022 fue un presupuesto que se votó en diciembre del 2021, el primer presupuesto con perspectiva de género de la historia de la provincia de Buenos Aires, en un presupuesto que incluía más de 11.000 millones de pesos en diferentes políticas específicas para la asistencia de mujeres en situación de violencia. Y cuando hablamos de mujeres en situación de violencia, hablamos de la necesidad de poder empezar a trabajar políticas que dimensionen la necesidad de pensar estas situaciones como de manera integral, de manera interdisciplinaria y de manera intersectorial. Cuando hablamos, y esto lo venimos repitiendo, y a veces cuando lo ves más particularmente en el Poder Legislativo es complejo, porque cada legislador o cada legisladora presenta un proyecto y ese proyecto representa algo, ¿no?, de lo que viene viendo. Quiero saludar a Vilma Castillo, una compañera subsecretaria del Ministerio de Justicia también, pero además que se formó con nuestra compañera Cristina y además es una gran compañera, una gran trabajadora que nos ayuda mucho. Pero pensar esto en la integralidad de cómo nos formamos cuando empezamos a pensar cómo construimos soluciones para las mujeres en situación de violencia. Y creo que ese es el gran paradigma desde el que parte el Ministerio, que muchas veces nos encuentra en el cotidiano de estar ahogadas en el barro. Digo, todos los que trabajamos y todos los que laburamos cuestiones en el territorio, pero también todos y todas aquellos que les toca trabajar sobre situaciones tan complejas como son las violencias de género, las violencias contra las niñeces, las violencias contra las diversidades, las situaciones complejas que les toca vivir a las familias. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con la determinación de cómo empezamos a desentramar conflictos que a veces son monumentales, ¿no? Y cuando eso se masifica en una responsabilidad ministerial de tener que asistir o hacer frente a una demanda que generalmente es una demanda insostenible, bueno, entonces empiezan a construirse otros desafíos, que es tratar de desentramar de a poco ese cúmulo de problemáticas que permanentemente parecen ahogarnos. Yo siempre lo digo esto en los
lugares que me toca transitar, en las mesas interpoderes en las que hoy participo, de a momentos pareciera que el problema es tan grande que no tiene solución. Y creo que lo bueno que tienen estos informes, lo bueno que tiene la recolección de datos, cosa que no pasaba porque nosotros llegamos a la gestión y no teníamos ningún dato, o sea, a ciegas más o menos fuimos construyendo lo que se pudo desde una dificultad muy grande que tenía que ver con eso, con la falta de responsabilidad al momento de definir cómo se construye un Estado o para qué se recolectan los datos y de qué manera eso se pone a disposición posteriormente de la política pública. Me parece que hemos visto en este ministerio y vemos permanentemente ese desentramar, ¿no? Este ahogamiento de tanta cantidad de cosas en diferentes políticas que nos ha permitido avanzar en la solución de problemáticas en el territorio. Y digo esto porque les vuelvo a decir, yo soy una legisladora, pero una legisladora que, no sé, pasé mi cumpleaños en el 2021 limpiando una escena del crimen o me dediqué a asistir situaciones de violencia o femicidio junto con el ministerio y a partir de ahí empezamos a ver un montón de problemáticas que no se ven y que al ministerio hoy le toca encontrar o buscar soluciones. Bueno, ¿qué hacemos con la escena del crimen? ¿Quién limpia la escena del crimen de una mujer víctima de femicidio? ¿Lo limpia la familia? Bueno, sí, lo limpia la familia. Entonces, ¿cómo se construye en la asistencia una red que permita que eso no pase? Porque digo, no sé, ¿sabés? Me recuerdo una vez que nos pasó que no solamente teníamos la situación de la escena, sino que se nos desmayaba la madre, se nos le agarraba un pico de presión al padre. Digo, empiezan a pasar una serie de eventos, ¿no? En todos esos momentos que hacen a la necesidad de la escucha de esos procesos para después construir políticas públicas afines. Y creo que eso ha hecho el Ministerio. Creo que ha fortalecido las redes de las localidades en las mesas locales. Creo que ha logrado construir líneas de trabajo para poder empezar a pensar en los diferentes sectores que se ven perjudicados por la violencia de género, que mirado desde una visión integral nunca son solamente las mujeres. Justo vengo, y pido disculpas que llegué tarde, pero vengo de representar a la provincia en la ley, en el encuentro de legisladores y legisladoras por las niñeces, un encuentro nacional que se produce una vez por año, y en ese encuentro se hablaba muy sectorizadamente de lo que estamos viviendo con los pibes, con los niños y las niñas en cada una de las provincias. Cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, comparativo a otras provincias, uno se quiere morir, porque claro, no sé, digo, Tierra del Fuego, 3 municipios, la Defensoría dividido en 3 municipios, y uno dice, ¡ay Dios! No sé, otros casos, bueno, situaciones de vulnerabilidad en La Pampa, 237 casos, y uno dice, 6 millones de pibes escolarizados en la provincia de Buenos Aires. Imaginemos, ¿no? En ese paradigma, digo, no sé cuántos casos llevarán los servicios locales de cada municipio, pero sin duda estamos hablando de un número estrafalario, lo mismo que pasa con estas más de 150.000 causas o 130.000 causas en las que nos encontramos permanentemente inmersos. Bueno, ahí poner en debate y poner sobre la mesa esta construcción de redes, la potencia de esta construcción de redes territoriales, el reconocer al otro, el construir sobre la base de la interdisciplina, la necesidad de empezar a pensar de qué manera nuestras universidades, nuestros poderes que deben trabajar en conjunto, este pensamiento de la interseccionalidad para poder llevar soluciones reales, de qué manera nos formamos en la interdisciplina, de qué manera cada uno de nosotros, profesionales de un área, en ese pedacito, esto que decía Sofi, la ministerialización o la sectorización, la segmentación, ¿cómo hacemos para que esa segmentación que implica que yo haga mi laburo no implique una segmentación tal que haga que de ese pedacito de trabajo que yo haga no pueda ver el mundo completo, ¿no? Porque de cada uno de estos números que se presenta en este informe hay una mujer asesinada, hay una familia, hay un montón de pibes que quedan huérfanos en general, porque como vimos la mayor parte de los femicidas son los padres. Entonces digo, una serie de situaciones que implican la visual de ese informe en el más allá, en el cómo avanzamos hacia la política pública. Y creo que en ese lugar es de donde nosotros también, como legisladores, podemos pensar algunas alternativas legislativas que me parece son interesantes. En eso tenemos la jerarquía de los equipos territoriales. Esto lo venimos planteando hace un montón de tiempo. Y no es una cuestión del Estado, no es una cuestión ni siquiera meramente económica, es una cuestión cultural.
es una cuestión de reconocimiento. Ahora se presentó un proyecto, un nuevo protocolo para el abuso sexual infantil, para la toma de medida de prueba en Cámara Gesell, donde lo que se solicita es que todos aquellos fueros que están interviniendo, el juez de familia, el juez penal, si hay otro tipo de autoridad que necesite de ese informe, bueno, que participe de la Cámara Gesell, ¿no? Que la medida de prueba central sea ese momento donde al pibe y la piba lo hacemos lo más fuerte posible para afrontar un momento de Cámara Gesell, pero no lo convocamos 50 veces a cada uno de los fueros, audiencias distintas, equipo técnico, el juez, la asesoría, bueno, un montón de situaciones. ¿Eso es una implicancia solamente de niños y niñas? No, porque nosotros tenemos hoy que el 94% de las personas que cobran la asignación son mamás. Es decir, que seguimos sosteniendo que las tareas de cuidado de los pibes y la responsabilidad sobre los pibes es de las madres principalmente. Entonces, este problema de que, no sé, nos convoquen 5 veces, 10 veces ante una situación grave de un pibe en situación de vulnerabilidad, también es un problema de esa mamá. Digo, se presentaron varios proyectos vinculados a un informe que también hizo este ministerio que tiene que ver con la falta de cumplimiento de la cuota alimentaria, ¿no? Ahora se firmó un convenio hace poquitos días para que no se pueda sacar el carnet de conducir si sos deudor alimentario. Nosotros hicimos una presentación, está saliendo de comisión, para que además de eso todos los jueces, antes de dictar una medida definitiva de alimentos, tengan que oficiar a la FIP. No queremos atrasar el proceso, pero sí queremos que ese papá pague por todos los trabajos que tiene. Ya voy. Ese papá pague por todos los trabajos que tiene. Estamos hay una presentación de un proyecto que también hicimos junto con Justicia y Ministerio de Mujeres y la Corte, que es la nueva ley de abogado del niño, que también es una herramienta central para esas mamás que muchas veces ante la necesidad o la falta de recursos terminan siendo asistidas por las defensorías oficiales, y eso implica también un tránsito de mucho trabajo, porque hay que ir a la defensoría, hay que transitar mucho tiempo, te lleva un tiempo. Bueno, también la posibilidad de que un niño o una niña que necesite una asistencia pueda contar con la asistencia del abogado del niño, lo mismo que el abogado de la víctima, que también es una ley que se sancionó hace poco tiempo. Para cerrar y no hacerlo mucho más amplio, digo, me parece que en la discusión que tenemos sobre estos temas amplificamos todo, amplificamos la necesidad de capacitarnos, la necesidad de dar las discusiones sobre cómo nos capacitamos y en qué capacitamos a los profesionales, la necesidad de dar las discusiones en las universidades sobre esto, el trabajo interdisciplinario, cómo se lleva adelante actualmente, cómo utilizamos las herramientas tecnológicas que hoy tenemos a disposición, cómo hacemos, comento un proyectito más que presentó la oposición, incluso un diputado que es el vicepresidente de la comisión, para la intercomunicación entre los fueros. Yo digo, también por mi experiencia, también fue una niña que le tocó transitar la justicia de niña. Creo que eso también hay marcas que a uno le quedan, no había Claudia Portillos en ese momento, entonces fue un poco más traumático de lo que uno quisiera. Digo, pero eso va dejando enseñanzas en la experiencia para ver de qué manera generamos tránsitos más saludables para aquellos que necesariamente tienen que pasar por esos lugares, digo. Y ahí un nuevo proyecto para la intercomunicación entre los fueros, para que el fuero penal, el fuero de familia, el fuero de responsabilidad penal juvenil tengan un contacto más permanente, más fluido, más dinámico, que les permita facilitar en la toma de decisiones, pero también en el tránsito de esas mujeres en la justicia. Digo, me parece que hay muchas discusiones que tenemos que dar. Me parece que hay una discusión que decías, creo que Mercedes, sobre los recursos, o también Adriana. Bueno, sobre los recursos tenemos que discutir en esta provincia, que es la provincia que más produce y la que menos recibe, que es la provincia más pobre de todas las provincias, que tenemos 17 millones de habitantes, 6 millones de niños y niñas en situación de escolaridad y más de 130.000 denuncias de mujeres en situación, 350 denuncias por día de mujeres en situación de violencia. Imagínense si esta provincia no necesita recursos para poder trabajar, y para eso necesitamos que la coparticipación se amplifique. Son todos temas que parecen todos diseminados, pero todos tienen que ver con todo. Sin duda no hay manera de que podamos luchar contra las violencias de género si no es capacitándonos, si no es fortaleciendo los dispositivos, si no es, por supuesto, disputando en cada uno de los lugares, pero también es ocupando espacios de poder, compañeras. Así que por más mujeres en lugares de decisión,
por más mujeres en lugares de determinación, por más mujeres en las listas, por más mujeres también en la justicia, porque necesariamente estas experiencias que hemos transitado y los lugares que tenemos que ocupar van a ser modificaciones estructurales en los sistemas, en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Y por último, compañeras, no hay manera de que vivamos mejor si no es ampliando derechos, con lo cual lo que se viene tiene que ser con más derecho, con derecho al futuro, pero por sobre todo con la posibilidad de construir un país mejor y una provincia para todas, siendo libres de violencia y ocupando lugares importantes. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestras presentadoras, muchas gracias a nuestras comentaristas de lujo. Yo me voy a quedar con una cosa que dijo Verónica, que es la producción de conocimiento, el Estado que asume la responsabilidad de producir conocimiento a partir de una matriz feminista que interpela la lógica clásica de esa producción de conocimiento y cómo esto, ¿no?, empieza a transformar todo lo demás. Como tenemos el panel de cierre al que les y los invito, no se vayan, vamos a dar por concluida esta actividad. Les agradezco mucho que hayan permanecido.